Juan Carlos Camacho, asambleísta del Movimiento Construye, nos acompaña en esta mesa de trabajo. Lo hemos invitado, mi estimado asambleísta, para hablar sobre temas que están en la coyuntura y que están relacionados con la legislatura y otros organismos. Y quiero empezar con el caso Ligados, que explotó tras la publicación de los chats de la Fiscalía del teléfono celular del señor César Augusto Verduga, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la denominada Liga Azul, que al parecer, de acuerdo a los chats, trabajaba esa Liga Azul para beneficiar al buró político de los correístas, y en esos chats aparecen inclusive nexos en la Asamblea Nacional con iniciales. Una de ellas sería la presidenta de la Asamblea Nacional por sus siglas que aparecen BB, que significarían Viviana Veloz. Este caso, en ese contexto, llega a la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Seguridad, liderada por la señora Inés Alarcón, está ya en investigación. ¿Qué es lo que usted, desde el Movimiento Construye y personalmente, percibe con este caso Ligados? Bienvenido, buenos días. Buenos días, siempre un gusto, un honor estar en Radio América. Para mí este caso trae a discusión la presunción de delitos penales que han estado cometiéndose cuando se ha querido que un prófugo de la justicia, sentenciado, ejecutoriada la sentencia y prófugo porque está en Bélgica, sea el que tenga que aprobar cómo se haga el Consejo de la Judicatura, cómo se integre la Administración de Justicia que le está juzgando a él mismo en otros casos y a otros de su grupo. Eso es lo primero que el pueblo tiene que estar consciente de, que no puede estar pasando en el Ecuador esto, que sean los prófugos los que pongan los jueces que van a juzgarlos. Luego, el chat es una herramienta de la tecnología actual, pero llama la atención que se pongan nombres ficticios, alias, para seguramente esconderse entre ellos mismos, o cuál será la finalidad. Al estilo mafioso. La mafia es la que usaba alias, los delincuentes usan alias, pero a veces no porque se ponen ellos mismos, sino porque se ha generado desde la comunidad donde circulan esos alias. Y ahora aquí ellos aparecen con estos alias. Aparentemente la Fiscalía ya ha determinado quién es quién en estos alias. Mónica es Verduga, aquí con mote es Correa, y por ahí van dándose las cosas. Luego otro de los temas que llama la atención es Rana René, la candidata a la presidencia del correísmo. Me parece que eso es un desprecio, porque es la candidata de ellos a la presidencia de la República. Y yo decía, lo otro que llama la atención es que en realidad muy bien juzgada la destitución de la Liga Azul, porque sí han sido, pues, evidentemente parte de la Revolución Ciudadana, y no podían ser, no debían ser los candidatos que participaban para el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ya se declaran perseguidos. El señor César Verduga sale a decir muchas cosas, menos que esos chats son falsos. Eso sí, no lo eso no han negado. O sea, reconociendo que sí es verdad, sí es verdad. Es verdad, no han negado eso. Y no niegan tampoco su condición de revolucionarios en la secta esta de la Revolución Ciudadana, lo cual yo digo, hay que reconocerle a Santiago Begdash ese valor que tuvo de enfrentarse con el respaldo de Construye para desenmascararlos, enjuiciarlos y lograr su destitución. Hoy, cuando las cosas se van aclarando, es el momento de decirle al pueblo ecuatoriano que no deberíamos permitir que esta gente vaya a gobernar el próximo periodo. Pero ahora lo preocupante es que en la Asamblea Nacional para el próximo periodo hay una gran fuerza de la Revolución Ciudadana, y ¿quién garantiza que no van a seguir operando en estas mismas condiciones de ser cierto todo esto que ahora está en investigación? Creo que ellos van a intentar operar más todavía, porque ya tienen un pacto con el señor Issa, aunque yo he escuchado a varios asambleístas reelectos de Pachacuti decir que Issa no les dispone ni les representa. No quiero dar nombres para no cambiar el juego de ellos, pero eso me han dicho a mí en unas mesas de trabajo. Issa ha resuelto, nosotros
veremos por nuestra provincia en esos términos. Entonces no le veo que vayan a lograr hacer una mayoría simple por lo menos, y se mantendrán, sí, con una fuerza importante, pero que no va a determinar si es que al otro lado se aglutinan los suficientes para poner la administración de la Asamblea Nacional. Este es un momento también para decir que los asambleístas nuevos que vienen y los reelectos deberían pensar un poco en la institucionalidad de la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede ser posible que en esos chats aparezca la presidenta de la Asamblea, pero no para algo bueno, sino confabulando para demorar la posición de un funcionario que podría traer como consecuencia que pongan ellos el director de control de lavado de activos? Pero ahí no está de más entonces la pregunta de que en la Asamblea se está buscando cuál es el enlace entre los miembros de la Liga Azul y la Asamblea Nacional. ¿Quién maneja la Asamblea es la presidencia? Cuando es así evidente, es, ¿no? Así es, y hay en el círculo alrededor de ella hay personas que hacen el trabajo operativo. O sea, eso es lo que se quiere encontrar eso es en la investigación de la Asamblea. Abre esta investigación y hoy necesitamos ¿Quién le la acompaña presidenta. a Viviana Veloz? Exacto, ¿quiénes son los ejecutores de estas relaciones que van habiendo? Pero ella aparece en los chats y hay alguien que dice que ella está dispuesta a demorar la posición de este superintendente que estaba legalmente designado hasta que puedan cambiar el momento que entre Franco Lor, que entra como el justiciero, y ya vimos los ecuatorianos con sorpresa que en Estados Unidos no le dejan entrar, regresa, quiere embarcarse a Bogotá, no puede, dice que a Quito no puede venir cuando la altura de Quito y Bogotá es igual, y finalmente se declara enfermo y está ahora hospitalizado. Para usted el señor Lor quiso fugarse. Claro, se estaba fugando, era evidente, él sabía que tenía que comparecer. Y claro, como es un abogado ducho que ha tenido mucha experiencia, sabía que le podía venir una consecuencia de prisión. Ahora, vuelvo a lo de la señora Viviana Veloz. Si es que ella está involucrada, que de hecho aparece en esos chats, faltaría ver quiénes son sus cómplices, pero ¿qué significa esto de que la presidenta de la Asamblea esté involucrada en este tema? ¿Podría acarrearle complicaciones en la Asamblea, más allá de que esto tiene que ser investigado en la Fiscalía y podría acarrear ya en ese círculo, en ese ámbito, cuestiones de carácter penal inclusive? Pero en la Asamblea, ¿qué podría pasar con Viviana Veloz? Varios escenarios. Uno de esos es que la Fiscalía pida autorización para enjuiciarle penalmente y la Asamblea se la dé. En ese caso podría pasar a tener prisión si es que el juez ve que amerita una prisión preventiva, ¿no? Pero ahí habría que levantarle primero la inmunidad. Claro, si es que la Fiscalía pide ya para poder procesarle, habría que levantarle. Y ahí deberían necesitan haber de los votos. 92 votos, que es un poco difícil, pero no imposible. Recuerde que en un par de ocasiones ya se han generado estas posibilidades de 92 votos. Pero con los votos de revolución, pues para llegar a 92 votos. Lo otro que podría pasar es que con 70 votos sea destituida. Ahí no necesita mayoría calificada, entonces... ¿Solo absoluta? Sí, mayoría simple. ¿Y eso sí podría conseguirse, cree usted? Claro, los 70 votos podrían... A ver si es que se llega a comprobar... Porque el que hay correísmo un tiene esto. una alianza pues con el Partido Social Cristiano, con el mismo Pachacuti, y no alcanzaría ni siquiera la mayoría Pero absoluta. de cuando en cuando esas alianzas no funcionan, cuando es muy evidente la situación, tratan de curarse en sano ellos también. Y entonces por ahí podría verse, ¿no? Además que el social cristianismo sería el beneficiado en un momento determinado porque asumiría la presidencia el vicepresidente que es social cristiano. Lo más viable en el corto plazo, antes que termine este periodo, sería entonces una destitución. Podría pasar si es que hay evidencia, como parece ser que hay, pero hay que presumir mientras no se pruebe. ¿Y esa evidencia la tendría que presentar la Comisión de Seguridad? Sí, ellos están, según lo que hemos sabido y conversado, están tras el tema porque hay algunos indicios que llevan a pensar que sí hubo la demora en la posición del superintendente. Es decir, ahí se concretaría lo que hablan en los chats. Claro, sería evidente que hubo mala intención, mala fe al momento de demorar esto para generar la posibilidad de que nombren a otro ilegalmente, porque era totalmente ilegal cuando ya estaba uno ganador, declarado ganador del concurso y nombrado, y que venga otro, que les convenía a ellos porque iban a repartirse el pastel. Asambleísta, todo esto que está pasando en la Asamblea Nacional prácticamente cae en lo electoral, porque estamos a puertas de la segunda vuelta el 13 de abril,
y la Asamblea ha tenido momentos en los que están disputándose el espacio con tintes políticos electorales, el correísmo en mayor medida y también ADN. ¿Cómo lo mira usted? Yo creo que esto puede ser definitorio, esto y el temor que ha causado estas declaraciones sobre la desdolarización o la dolarización a la ecuatoriana que han proclamado las señoras asambleístas de la Revolución Ciudadana, que ha llevado a que la propia señora Luisa les llame la atención, por decir algo, para las descalifique, las descalifica, les desautoriza. Pero en este tema, la gente que sigue las noticias, y que somos muchos en el Ecuador, que nos vamos dando cuenta de qué calidad de equipo es el que rodea a la señora Luisa, porque son su equipo, ellos no deberían volver a gobernar, ni siquiera tener la opción, pero dependerá mucho de lo que pase también el día del debate. El próximo domingo será un encuentro histórico, digo yo, porque ahí pueden definirse por lo menos la tendencia que podría llegar ya el día de las elecciones. 3 semanas no da mucho tiempo para que recorra todo el país. No va a haber estas campañas como las que habían antes, cuando el tiempo daba para que el candidato a presidente pueda abrazarse con mucha gente. Yo recuerdo esas campañas de Rodrigo Borja, que además como se mandó 3 campañas en territorio. Pero porque no había redes sociales en ese entonces. No habían redes sociales también, pero el apretón de manos, el encuentro cercano, dice mucho, ayuda mucho. Y entonces yo he visto en estas últimas campañas electorales presidenciales, por ejemplo, que la señora Luisa anda con 2 camiones de soldados que le rodean, entonces es muy difícil que con ese esquema de seguridad pueda acercarse realmente al pueblo, y el presidente igual, pues atrás de él andan con colchas antibalas, andan todo un equipo de seguridad. Entonces viene a ser fundamental el tema de medios de comunicación y de redes sociales. Sigo creyendo que la radio es la más importante en este tema, porque las redes sociales no entran a todos los sectores. Yo pongo el caso de la provincia de Bolívar, apenas el 35% tiene internet de los ciudadanos, entonces ellos podrán estar conectados, y la ruralidad es la radio, es la radio. Entonces aquí quien mejor utilice la herramienta de comunicación que es la radio podrá hacerlo. Y en esto ambos han mejorado, ¿no? Yo digo, ambos exponen bien, están en un buen momento de sus vidas, pero el debate es frente a frente, y yo creo ahí que la señora Luisa va a ir un poco tímida, si se quiere. Nerviosa porque está en los chats ella también, porque está ella implicada. ¿Y esos chats cree que va a ser utilizado por el presidente Noboa? Muy posiblemente, y lo haga con un sarcasmo que últimamente le he notado que ha desarrollado con habilidad, y a lo mejor le hace bajar la vista a la señora Luisa. Lo otro, cuando hablan de economía, la señora ha desarrollado también, le veo que les desautoriza pues a sus colegas, pero el presidente ha entrado a dominar el tema porque está en el momento. El tema económico no va a estar arriba por Luisa. Va a estar arriba porque él está a este rato muy enterado de todo lo que pasa, y ha estado negociando con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario. Lo ha hecho bien, si se quiere, en términos federales, a pesar de haber tenido ese nefasto ministro de Finanzas, que fue el señor Vega, que no pudo con el ministerio. Es un ministerio complicado, desde luego. Por eso ahí debe ir gente con cancha, que conozca el tema de la administración pública y sobre todo que conozca los interiores de ese ministerio. Yo digo, el actual no le conozco, no le he tratado, no sé cómo vaya a desarrollar, pero ojalá que no le salga otro fracaso. Por sus declaraciones le van a decir que es noboísta. Bueno, Construye decidió votar por Noboa y nosotros vamos a cumplir. ¿Eso no lo hace noboísta usted? No, no me hace noboísta, me hace un ciudadano que ha tomado una decisión dentro de su movimiento para votar por Noboa, y no tenemos vergüenza de decirlo, porque para nosotros los otros son muy malos para el país. Y a eso iba precisamente, porque Construye ha sido muy crítico con el gobierno del señor Noboa, y ahora van a votar, la decisión es votar en favor de este candidato. Sí, y como lo hemos hecho porque creen que público, es peor para el país Luisa González. Claro, claro, así es el resumen. O sea, como se dice en el argot popular, votar por el mal menor. Por el mal menor, el menos malo, pero aquí nosotros no le hemos dicho, señor Noboa, le vamos a dar el voto y siga haciendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, no es un cheque en blanco. Señor Noboa, le vamos a dar el voto, pero mejore, consígase mejores equipos, consígase mejores ministros, haga lo que tiene que hacer en términos del manejo de la administración pública.
detenga el crecimiento del Estado, tome medidas sin miedo para que el Ecuador tenga mejor producción interna, pero además dele la atención que debe darle a la agricultura. Son muchos años desde que Correa declaró que perdió el año en agricultura, que a la agricultura se le viene postergando. Y esto, tenemos que decirlo, es una de las fuentes de ingresos del Ecuador, es una de las fuentes de divisas que no tiene apoyo. Hoy hemos tenido una gran levantamiento por el precio del cacao, que es desgracia de otros, y nos ha entrado divisas de maravilla, y yo en esto cuento a mi provincia, porque el subtrópico es productor de cacao. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto va a pasar después de un año, van a volver los precios normales, porque los otros países van a empezar a producir de nuevo lo que perdieron, y eso no hemos aprovechado nosotros como deberíamos. Yo he dicho en mi provincia, ¿no? Lo primero que hagan agricultores cacaoteros, ahorren. Pero no, la gente está en una mentalidad de consumo todo el tiempo, empiezan a comprar carros nuevos, de lujo, alta gama, y cuando vuelvan los precios, probablemente los carros esos ya no valgan lo que valen, obvio, claro, y tampoco van a tener para el mantenimiento. Es una tragedia. Pero y desde Construye, el hecho de brindar este respaldo, y no van a tener presencia en la asamblea como la tuvieron en este corto periodo, ¿hay posibilidades también de que sean invitados a ser parte del gobierno? No hemos conversado absolutamente nada de eso, pero dentro de Construye lo que hemos hablado es que no tenemos un interés en participar. Queremos nosotros que haya un ambiente democrático para poder recuperar nuestros espacios que los hemos perdido porque el pueblo ha polarizado la elección, es evidente. No hubo forma de que podamos nosotros salir adelante. Nuestro candidato presidencial era muy bueno, y el binomio en general, Carla Larrea y Cucalón, un buen binomio, pero no había ya espacio porque estaba tan polarizada la elección, de manera que vamos a dedicarnos estos 2 años a trabajar para poner concejales, alcaldes, y poder recuperar el movimiento con miras al 29. Y claro, esta polarización también determina que en el caso de los legisladores sea por el arrastre, ¿no?, del candidato presidencial, pero algo similar también tuvo Construye con la presencia de, lamentablemente asesinado, ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Desde luego Fernando nos dio un impulso gigante, y eso es una de las cosas que nosotros dentro de la asamblea hemos peleado y hemos reclamado, que por qué ni siquiera se llega a debatir el informe de la muerte de Fernando Villavicencio. Hicimos una comisión y se hizo con votos de todos los sectores. Ese rato declararon todos que estaba bien la comisión. Luego la comisión ha hecho 2 informes, uno de mayoría y uno de minoría, pero no quieren ponerlo en el debate para poder saber qué es lo que pasó con el asesinato. Y desde luego el asesinato no solo que nos elevó a nosotros, sino que cambió la historia del país. En un momento determinado, Noboa, que estaba muy bajo, terminó siendo la alternativa. El correísmo que está dominando la Asamblea Nacional con todos estos problemas que hablamos en el inicio, ¿está cambiando la hoja de ruta que se aprobó en el inicio de este periodo? Claro, han cambiado totalmente, porque ellos pactaron pues con los socialcristianos y el ADN, minúsculo en ese momento el ADN, y se tomaron las comisiones, presidencias, vicepresidencias. Obviamente la señora Viviana Veloz está ahí por ese pacto, que le nombraron vicepresidenta, pero ellos cambiaron las reglas del juego de su propio pacto y se hicieron enemigos en la mayoría de veces. Claro, también hay veces que han vuelto a pactar, pero en general este rato, como está la polarización nacional y los 2 candidatos finalistas, ya es muy difícil que se reencuentren, y esa pugna que hay en este momento en la Asamblea Nacional ha llevado a que quiera ser el escenario de la segunda vuelta. No sé si con el visto bueno de la señora Luisa, que ahora les ha desautorizado a sus asambleístas, han querido darle ahí fuerza a la oposición, pero no ha habido quien repercuta del otro lado. Muy pocos asambleístas de la ADN, de la llamada ADN, han tenido reacciones en contra de los ataques furibundos que han recibido de parte de los revolucionarios correístas. Entonces, frente a ese, yo veo que lo único que han logrado es desgastar más la imagen de la Asamblea Nacional, y hacia allá deberíamos llamar a los futuros asambleístas ya electos a que recuperen la imagen de la Asamblea Nacional.
No puede ser posible que cada vez los pedidos de la Asamblea vayan degenerándola más y que vaya siendo institucionalmente cuestionada, porque nadie nos cree. Es una realidad, el asambleísta está mal visto por lo general y la Asamblea en su conjunto está mal vista por la ciudadanía porque creen que no se hace nada a favor del pueblo. Y esos números negativos que tiene la gente sobre la Asamblea es responsabilidad ahora exclusiva del correísmo. Claro, ellos manejan la Asamblea, ellos hacen el orden del día. Mire, una de las cosas, por ejemplo, que no trasciende. Ellos hacen el orden del día, la presidenta tiene esa facultad, ¿no? Y sus colegas cada vez, en cada sesión, piden 2, 3 cambios del orden del día y hacen perder 2, 3 horas en debatir los cambios del orden del día, cuando bien pueden ir donde la compañera de ellos y decir, pongan en el orden del día mi tema. Pero eso, entiendo, lo hacen como estrategia para evitar cambios del orden del Y día para de la evitar oposición. que se debatan otros temas, exactamente. Ujú. Exactamente, entonces ahí está la evidencia de que manipulan los temas porque tienen el control de poner el orden del día y tienen el control también del debate, pues como la ley dice que la presidencia dará la palabra conforme crea conveniente, le dan la palabra a 8 de ellos y a uno del otro lado y cierra el debate. Entonces, ¿qué debate hay? No hay debate, no hay controversia. Yo vengo pidiendo varias veces la palabra y yo no soy de los que ofende a nadie ni trato de hacer daño a nadie, ¿no? Para orientar, para pedir serenidad, pero no, le cierran el debate. En el tema de Sacha, que era un tema interesante y yo podía aportar mucho porque yo he sido funcionario de Petroecuador cuando se llamaba CEPE, yo ya soy viejo, Sí, sí. entonces no me dio la palabra y simplemente con la opinión de ellos se llevó a la votación. No se Pero dejó en el caso del orientar. campo Sacha y otros temas, son solamente resoluciones Sí, y las resoluciones son eso, no tienen Nada, fuerza de ley. Exacto. Son desgastantes para la Asamblea y ahorita mismo en unas sesiones que están pendientes de terminar es puro exhortos. Yo estoy seguro que el presidente de la República no llega a leer esos exhortos porque le filtrarán abajo por se envían, ¿no? Pero ahí queda. Porque no, Es que además esos exhortos tienen tintes políticos partidistas, ni siquiera Exactamente. político, porque político es global. y ni siquiera meritan una respuesta. Más fácil es tener una respuesta cuando se pide información por la vía de la ley que permite pues que el asambleísta o las comisiones puedan pedir a los ministros de información y tienen obligación de informar en 10 días. Acá esos exhortos simplemente se declaran. Ujú. Entonces la Asamblea está condenada a terminar este periodo con números rojos. Sí, estamos muy mal ante la opinión pública y creo yo que eso va a pesar también en la elección presidencial en un momento determinado, a pesar de que han logrado tantos votos, no van a poder crecer lo suficiente. Aquí hay un tema que hay que decirlo. El señor Isa, que si bien tienen 8 asambleístas o 9 creo, reelectos Para el nuevos próximo periodo. para el próximo periodo, es un señor que no tiene el control de sus bases, tuvo sus votos, pero en Quito mismo y en Guayaquil y en muchas ciudades es repudiado. Es un hombre odiador, dicen, y además destructor de las ciudades, de manera que mucha gente que le dio el voto a la señora Luisa en primera vuelta está reflexionando porque dice, si es que va a gobernar con Isa, ¿qué nos espera? ¿Qué podrá pasar si Isa llega a ser ministro de gobierno o llega a tener una de las posibilidades de estar en el poder real? ¿Qué va a hacer con la forma de pensar de él y de imponer, si es que su número de asambleístas va a ser el que genere la mayoría? A lo mejor vamos a estar sometidos a esos criterios extremistas y la gente tiene recelo y he oído a mucha gente decir, yo le di en primera, pero en esta ya no le doy. Veamos qué es lo que pasa entonces el 13 de abril. Le agradezco, asambleísta, por su tiempo. El agradecido soy yo, un honor. Juan Carlos Camacho, asambleísta de Construye. Vamos a la pausa.